Los Beatles desembarcan en Estados Unidos hace 60 añitos. Bueno, faltan 6 días para que sea el aniversario, pero si lo hacía yo al día siguiente del aniversario, como que no tenía tanto chiste. Entonces lo hacemos una vez, mientras bebemos en nuestra taza de los Beatles. Que me trajo Elena, que nunca quiere participar en el chat. Bueno, el día 1 de febrero de 1964, hace 60 añitos, llega al primer lugar de los éxitos de popularidad I Want to Hold Your Hand de los Beatles. Esto es el sencillo sacado de uno de los discos de los Beatles que fueron liberados esos días en los Estados Unidos. El 7 de febrero también, por cierto, se lanzaba el sencillo Please Please Me y Ask Me Why. Antes de esto, y porque los Beatles iban a Estados Unidos, en 10 días se lanzan 2 álbumes de los Beatles que solamente existen en Estados Unidos, es decir, son distintos de los álbumes que salieron en el Reino Unido y en Europa. El primero fue Introducing the Beatles, presentando a los Beatles, que se publicó el 10 de enero de 1964, y en estos discos todavía había canciones que no eran de Lennon y McCartney. I Saw Her Standing There, Misery, las dos eran el primero de McCartney y la segunda de Lennon y McCartney. Todavía no había el acuerdo de que todas las canciones iban a ser Lennon y McCartney. Anna, Go to Him, que era de Arthur Alexander, Chains, de Jerry Goffin y Carole King, Boys, de Luther Dixon y Wes Farrell, Love Me Do, de McCartney y Lennon, P.S. I Love You, de McCartney, Baby It's You, de Burt Bacharach, el famosísimo compositor de música pop, Do You Want to Know a Secret, de Harrison, A Taste of Honey, de Rick Marlowe y Bobby Scout, There's a Place, Lennon y McCartney, Twist and Shout, de Phil Medley y Bert Russell, que de hecho ya la habían cantado antes, si mal no recuerdo, Fats Domino. Eso fue el 10 de enero. El 20 de enero se lanza otro LP, otro larga duración, como se llamaban en aquel entonces, estos vinilos que tenías que dar la vuelta para oírlo completo, que tenía 15-20 minutos a cada lado, pero aquí se iban con 13-15 minutos y mira, vas que triunfas. Con I Wanna Hold Your Hand, de Lennon y McCartney, I Saw Her Standing There, de McCartney, This Boy, de Lennon, McCartney, Harrison, It Won't Be Long, de Lennon con McCartney, All I've Got to Do, de Lennon, All My Loving, de McCartney, Don't Bother Me, de George Harrison, Little Child, de Lennon, Till There Was You, de Meredith Wilson, que no es de los Beatles, aunque mucha gente lo cree, Hold Me Tight, I Wanna Be Your Man, cantada por Ringo Starr, por cierto, y Not a Second Time, cantada por Lennon. 2 LPs lanzados con 10 días de diferencia. ¿Por qué? Porque se preparaba el desembarco de los Beatles en los Estados Unidos, más o menos así. No, así. Esa es la llegada. El 7 de febrero de 1964, el 1 de febrero ya estaba una de las canciones de estos 2 LPs, I Want to Hold Your Hand, la famosa, el famoso primer gran éxito de los Beatles en los Estados Unidos, que llega al primer lugar en los Estados Unidos el 1 de febrero, un día como hoy hace 60 añitos. El 7 de febrero, el Yankee Clipper de Pan American, vuelo 101 desde Londres Heathrow, aterriza en el aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York y llega a la Beatlemanía. Fue la primera visita a los Estados Unidos por parte de los Beatles, un cuarteto de rock and rolleritos que había conseguido su primer hit en los Estados Unidos del número 1 solo 6 días antes. En Kennedy, vestidos de traje y con sus cortes de pelo tradicionales, fueron recibidos por 3,000 fans que gritaban enloquecidamente y prácticamente causaron un motín cuando bajaron del avión y pisaron suelo estadounidense por primera vez. 2 días después solamente, Paul McCartney, de 21 años de edad, Ringo Starr, de 23, siempre fue el mayor, John Lennon, de 23, y George Harrison, de 20, el más jovencito, hicieron su primera aparición en el Ed Sullivan Show, un espectáculo de variedades de la televisión
de los Estados Unidos muy popular, cuyos herederos siguen hoy. Luego fue Johnny Carson, luego fue el otro tipo, y ahora creo que es el heredero directo de eso, vendría siendo Jimmy Kimmel, creo, no sé, alguno de los que hacen televisión nocturna. Aunque prácticamente fue imposible oír lo que cantaron, porque el público estaba compuesto fundamentalmente por chicas adolescentes. Piensen en los Swifties, las Swifties sobre todo, para ubicar la relevancia, para ubicar las similitudes entre los fenómenos de la música popular, y adolescentes que gritaban enloquecidas por ver de cerca a los Beatles, y la música pues en ese momento todavía era más o menos irrelevante. Lo importante fue esto: 73 millones de personas en los Estados Unidos, 73 millones de hogares, 40% de la población de los Estados Unidos en aquel momento sintonizaron sus televisores para ver a los Beatles en Estados Unidos. Sullivan, por supuesto, inmediatamente los contrató para presentarse 2 veces más ese mes, y el grupo hizo su primer concierto público en los Estados Unidos el 11 de febrero en el Coliseo de Washington, con 20,000 fans que gritaban todo el tiempo y tampoco dejaban oír la música. Al día siguiente hicieron 2 presentaciones en el New York Carnegie Hall, una tras la otra, y la policía se vio obligada a cerrar las calles alrededor del venerable templo de la música debido a la histeria de las fans. El 22 de febrero los Beatles volvieron a Inglaterra. Hoy es y esto no voy a cansar de repetirlo, hoy es una efemérides importante en la música popular. A ver, tú puedes decir, incluso puedes ser anti-yankee de estos más militantes. Yo no soy todo lo que sea Estados Unidos me horroriza, soy tremendamente crítico de ese país, pero no lo suficiente para los ojos de algunos, ya lo sé. Otros me llaman pro-yankee, madre mía. Bueno, pero el hecho real es que si Estados Unidos es el imperio, pues triunfar en el imperio es triunfar en el imperio. Porque no es lo mismo ser una estrella del baloncesto español, y tenemos grandísimos jugadores, pero cuando tú pones a los hermanos Gasol y a Ricky Rubio jugando en la NBA, tú sabes que ha llegado al máximo nivel el baloncesto español. Y no son los únicos, Rudy Fernández también jugó, sí, y algún otro ha jugado en la NBA. Bueno, tú puedes ser muy bueno haciendo cine, pero cuando tus directores pegan en Hollywood, entonces sientes que has alcanzado el nivel más alto. Probablemente no lo sea. Probablemente haya películas de muchísima más calidad que se hacen en Tuvalu o Nueva Zelanda. Pero el mundo ve la entrega de los Óscars, no la entrega de los premios a los cineastas de Nueva Zelanda, que pueden ser maravillosos. Y conquistar Estados Unidos, pues, para los Beatles fue el lanzamiento a nivel mundial. Ya se les conocía, ya sonaban en las radios, pero no habían cambiado el mundo. Cambiaron el mundo y nadie se lo imaginaba cuando con esta carita, prácticamente adolescentes todavía, llegaban a los Estados Unidos. La profunda influencia de la música popular, del arte popular, de la cultura popular, creo que todavía no ha sido suficientemente valorada, sobre todo en nuestros entornos. Los jóvenes, y esto es muy importante, los jóvenes no tenían una cultura hasta después de la Segunda Guerra Mundial. El concepto de la cultura juvenil no existía. No había ni siquiera cuentos para niños. Los cuentos de los hermanos Grimm, por ejemplo, eran para adultos, ¿no? O para que se los contaras a los niños para moralizarlos, pero no había una cultura juvenil claramente separada de la cultura de los adultos. Tú vestías como un niño y el día que tenías 16 o 18 años, o en algunas culturas cuando alcanzabas la pubertad, entonces te empezabas a vestir como adulto y ya eras adulto y ya, adiós. No eras adolescente, no vivías ninguna realidad sociocultural, incluso económica, entre el momento de la pubertad y el momento de tu integración a la vida social y económica de tu país.
o de tu realidad, de tu sociedad, pues desde los 13, 14 años hasta el día en que sales de la universidad o sales de la escuela o sales del bachillerato, te vas a ir a trabajar y entonces cambia tu vida radicalmente. Esa cultura juvenil, esa visión de que los jóvenes tienen una forma de ver las cosas distinta, te puede aportar muchísimo. Que los jóvenes tienen intereses distintos de cuando eran niños, pero también distintos de los adultos. Que los jóvenes tienen pasiones, incluso artísticas. Y lo digo por los grupos jóvenes, muy jóvenes que yo veo en el rock, ¿no? Ahora, y en el folk, por supuesto. Incluso en el blues. Hay jóvenes blueseros que dices, esto es maravilloso, están cantando blues de Blind Willie McTell, gente que tiene 22 años de edad. Pero ve las cosas distinto y con una pasión distinta y con una forma distinta y con una despreocupación, una audacia que no tienes cuando eres adulto, o la mayoría de los adultos pierden, pero que tampoco es la que tienes cuando eras niño. Esa idea de que existe una cultura juvenil, una visión juvenil, una concepción del mundo propia de un grupo de edad determinado, nace después de la Segunda Guerra Mundial. Y empieza a tener sus expresiones con el rock, con Chuck Berry, con Elvis Presley, pero estalla con estos muchachos, los cuales dos siguen con nosotros, siguen haciendo música. Estalla con ellos. No había dónde estudiar la música que hacían ellos. Hoy tienes profesores de batería, mi hijo tuvo clase de batería. Puedes estudiar guitarra, puedes estudiar un montón de cosas. Puedes inspirarte y no es despreciable cuando esto todavía era despreciable para las viejas generaciones. Todo eso es el significado que yo creo que es relevante para nuestra vida cotidiana como sociedad en todo el mundo, incluso lo que ocurrió hace 60 años cuando los Beatles llegaron a Estados Unidos. Por cierto que hay, si a alguien le interesa, ¿cómo se llama este? Un segundo, que tengo que acordarme cómo se llama este hombre. Sí, John Wesley Harding tiene una canción maravillosa que se llama When the Beatles Hit America, cuando los Beatles llegaron a América, pero donde propone que en 1984, por ahí, se vuelven ya había muerto John Lennon, es parte de la canción. Los Beatles se vuelven a reunir y van a Estados Unidos, como fueron ese 7 de febrero de 1964. Y hace un recorrido humorístico, jocoso, ácido de la carrera y de las personalidades de los Beatles, ¿no? George no quería cantar si no traían al Maharishi. Y John, que es el que nunca calla, pues ahora no hablaba. Pasan cosas así. La canción se llama John Wesley Harding, de John Wesley Harding, When the Beatles Hit America, y creo que cuenta muy bien, a la larga, la influencia que tuvo el grupo de estos británicos de Liverpool en nuestra vida cotidiana, desde que empezaron allá hace 62 años, y en solo 8 años de carrera cambiaron el mundo. Escuchen a los Beatles, es sano.